Tengo mucho gusto en presentar al doctor Carlos Sánchez Berzaín. Carlos, gracias por esta entrevista. Abrazo, bienvenido. Mucho gusto, Andrés. Un saludo a usted y a toda la importante audiencia de Fides y por su intermedio a todo el país. Carlos, ya prácticamente 2 décadas en Estados Unidos, en Miami. Esta primera parte, tengo 5 o 6 preguntas, pero esta primera parte es director del Instituto Iberoamericano por la Democracia, radicado en Miami, Estados Unidos. Y donde va este hombre es líder. ¿A qué se debe, Carlos? Es el Inter-American Institute for Democracy, un think tank de los Estados Unidos que está organizado para promover, defender la libertad, la democracia, los derechos humanos y la institucionalidad. Yo formo parte de esta organización en función de lo que es el fenómeno de este siglo en las Américas, donde prácticamente todos los países han sido atacados en su libertad y democracia. Ahora, ¿por qué yo estoy en esto? Yo soy una persona de formación abogado. Yo me formo como abogado en la Universidad Mayor de San Simón en Cochabamba. Rápidamente me especializo y me dedico a la cátedra. He sido y soy profesor de Derecho Internacional, de Derecho de la Guerra, de Derecho Constitucional, fundador del Ateneo Jurídico Boliviano y una serie de hechos que se conocen a lo largo de mi carrera, y eso le da a uno conocimientos, aptitudes y capacidades que son apreciadas en diferentes lugares. Eso sumado a un grupo muy importante de líderes de la región, americanos y latinoamericanos, permite seguir sirviendo a la comunidad, a la región y al país desde donde estemos. Si esto fuese la dirigencia deportiva, Carlos Sánchez está más o menos de presidente de la Conmebol. Esto para que la gente nos entienda mejor. Tengo 5 o 6 preguntas. Lo vi en una entrevista, Carlos, decía, me llamó la atención, decía lo siguiente: el presidente Paz, Rodrigo Paz, asume el cargo, pero no toma el poder. Mi afirmación es más bien, el presidente ha tomado el gobierno, pero no el poder. El gobierno es la estructura de mando del gobierno central, de la presidencia, los ministerios y una estructura que permite ejercer determinada autoridad, pero no el poder, porque el poder en Bolivia está organizado en un sistema que ha sido creado específicamente el año 2008 con lo que llaman la Constitución del Estado Plurinacional, y que es un sistema de impostura que ha suplantado la Constitución de la República de Bolivia a través de crímenes, a través de falsificaciones, a través de masacres, que fue la manera final como terminaron imponiendo la Constitución Plurinacional. La masacre de Cochabamba, la masacre del Porvenir en Pando, la masacre y asesinatos del Hotel Las Américas en Santa Cruz y una larga lista de crímenes y atropellos. Entonces, esta estructura, este sistema, está hecho para que el control del poder no esté en manos de quien tome la presidencia, sino esté en manos de quien ha estructurado ese poder, que en este caso es el socialismo del siglo XXI, un proyecto transnacional que se expresa en Bolivia en el MAS, en Evo Morales. Y los hechos lo están demostrando. Han pasado 6 meses de la posesión del presidente Rodrigo Paz y vemos un suprapoder atrincherado en el narcoespacio del trópico de Cochabamba, del Chapare, amenazando al gobierno y mostrando que tiene un poder efectivo. ¿Por qué? Porque cuando suplantaron la Constitución de la República, destruyeron la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Tribunal Constitucional, el Consejo de la Judicatura, la Corte Nacional Electoral y todas esas instituciones republicanas, para reemplazarlas por lo que ahora llaman el Tribunal Supremo del Estado Plurinacional, la Corte Constitucional del Estado Plurinacional, y todos estos organismos que fueron creados, estructurados e integrados por gente que responde a este sistema criminoso que hoy día rige en el país, y que van a terminar
por aprisionar, por cercar y por estrangular al presidente, como ya lo hicieron el año 2019 en adelante con la señora Áñez, que al principio fue reconocida por esos organismos, se quedó en el sistema de la dictadura, después de que la reconocieron, la coactuaron, coparticiparon con ella, después la desconocieron y después la encarcelaron. Entonces, el momento en el que no puede un gobierno encarcelar a un reo como es Evo Morales, y no lo hace porque resulta que el reo y el crimen es más poderoso que el gobierno. Estamos mostrando que este sistema de crimen organizado instalado en el país responde a ese poder de hecho que cualquier rato puede volver a tomar el gobierno. Hay una frase más que le puede ayudar a entender esto, Sí. que nos puede ayudar a entender esto, y es que de Bolivia sale el dictador, pero no la dictadura. Sucedió el 2019. Salió Evo Morales y se quedó su sistema y después de un año regresó todo con Arce Catacora. Ahora ha salido Arce Catacora, se ha quedado el sistema y tenemos un presidente muy bien intencionado en el que la esperanza nacional se ha depositado, pero que va a ser rápidamente desgastado porque no asume la urgencia, la necesidad y el único camino de salvación que tiene, que es el cambio. Escucho mucho eso en las calles, sobre todo ahora que hemos caminado bastante. Estamos en día del paro del autotransporte y la gente dice, ya no dicen, ya no sugieren los analistas solamente que si no cambia, no creo que llegue a los 5 años, vamos a ver si llega a fin de año. En el pueblo, la gente a pie, sobre todo acá en la sede de gobierno, dice otra cosa. Ahora bien, Carlos, pero la propuesta de Rodrigo, ¿qué tal si, por ejemplo, a ver, 2 ejemplos, cambiamos la huipala y se lo detiene a Morales? Él, no nos olvidemos, entró con esta palabra, reconciliación. ¿Cómo se puede hacer, cómo se puede reconciliar al boliviano si se toman estas medidas? ¿Cómo sería? A ver, primero tiene que, hablemos de la base estructural. Es el Estado plurinacional, que es una organización criminal, además copia transnacional de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, o es la República de Bolivia, que quiere decir libertad y democracia. Bolivia ha vivido por más de 2 décadas y vive todavía bajo una estructura que la ha forzado a un sometimiento que sacrifica no solo a la soberanía, sino que busca destruir la nación boliviana. No hay que olvidar que la denominada Constitución del Estado Plurinacional nos ha hecho aparecer 36 naciones para confrontar a los bolivianos y para evitar la consolidación de la nación boliviana. ¿Qué es la nación boliviana? La nación boliviana es ese proceso de unidad en la diversidad que nace en las arenas de la guerra del Chaco y que se consolida con la Revolución Nacional de 1952 y que se pone en marcha por décadas para que los bolivianos podamos vivir unidos siendo diversos. Bolivia es un país pluricultural, no plurinacional. Y han tergiversado no solamente en Bolivia, sino en el Ecuador con la Constitución de Correa, en Venezuela, para generar esa división. Ahora, en ese escenario, lo primero que hay que hacer es ordenar el sistema institucional. La reconciliación viene después, cuando las cosas estén en orden. Si usted quiere hablar de reconciliación antes de derrotar al crimen organizado, antes de terminar con el narcoestado, que es otro fenómeno gravísimo. Bolivia es un narcoestado. Cuba es el narcoestado jefe, Venezuela es un narcoestado en desmontaje, Nicaragua es un desmontaje en operación, Ecuador, después de Correa, es un narcoestado en proceso terminal de desmontaje, pero Bolivia no ha tocado el narcoestado. ¿Y qué es un narcoestado? Un narcoestado es un país en el que las autoridades de gobierno, de los sistemas encargados de luchar contra el crimen, participan del delito y participan de cualquiera de las etapas del narcotráfico. Bolivia ha soportado por décadas que los productores de coca y de cocaína tengan el poder y han dejado estructuradas sus leyes, han suplantado la Constitución, han suplantado la ley 1008 por una ley de la coca donde ser narcotraficante es casi legal. Han establecido un sistema de justicia, de fiscales y de jueces que no tiene la capacidad, porque responde a esa estructura plurinacional, criminosa, de poner las cosas en su lugar. Entonces, ¿qué tiene que hacer
el líder que llega al gobierno para tener el poder. Tiene que volver a la estructura de la república, cosa que no ha sucedido. Tiene que reinstalar los fundamentos reales de la nación y de la sociedad boliviana y terminar con el narcoestado, poner en su lugar la cuestión criminal y después habrá la reconciliación. Pero si quiere empezar por la reconciliación, lo van a derrocar. Eh, a eso voy. Pareciera un borrón y cuenta nueva. Es decir, solamente lo tiene que hacer Rodrigo, el presidente. Hablemos de las otras fuerzas, Tuto Quiroga, Doria Medina, el propio Manfred. Es decir, se tendría que hacer entre todos, ¿qué? ¿Llamar una cumbre de pronto? El problema es que están tratando de operar en un sistema dictatorial hecho para sostener el narcoestado como si fuera democracia. Bolivia no tiene ninguno de los elementos esenciales de la democracia. Le quiero recordar que la Carta Democrática Interamericana, firmada en Lima el 11 de septiembre del año 2001, de la cual Bolivia es signataria y que es ley para Bolivia, expresa en su artículo 3 que por lo menos son 5 los elementos esenciales de la democracia. O sea que para que haya democracia tienen que haber 5 elementos. Primero, la libertad y el respeto a los derechos fundamentales o los derechos humanos. Segundo, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho, cumplimiento de la ley. Tercero, separación e independencia de poderes públicos. Cuarto, libre organización política. Y quinto, la celebración de elecciones libres, fundadas en el sufragio universal como expresión de la soberanía popular. Voy a empezar por el final. La Constitución del Estado Plurinacional termina con el sufragio universal, con el voto universal, porque establece ciudadanos de primera y de segunda, y el sufragio universal está fundado en que cada ciudadano es un voto, y eso no hay más en Bolivia desde el año 2008. Bolivia sigue teniendo presos políticos. Han liberado a los más notorios, pero otros están con cárcel domiciliaria y otros siguen en la cárcel. Bolivia, de acuerdo a la ACNUR, que es la Organización de las Naciones Unidas para los Exiliados y los Refugiados, tiene más de 10.000 exiliados en todo el mundo. Entonces, ¿cómo va a haber libre organización política, libre participación? El error es tratar de proceder en un ambiente dictatorial, donde no se han repuesto los elementos esenciales de la democracia, donde el pueblo tiene esperanza, pero no tiene libertad ni garantías, como si estuviéramos en una democracia plena. Entonces, nos han tratado de convencer de que Bolivia ha vivido en democracia durante todo el proceso dictatorial de Evo Morales y Arce Catacora, y no es así. Entonces, se deben cambiar las reglas del juego. Se debe volver a la institucionalidad de la República, la Constitución reformada el año 1994, porque la Constitución de Evo Morales del Estado Plurinacional es nula. Han falsificado la ley de reforma del 2004, introduciendo un artículo que dice que hay asamblea constituyente cuando la Constitución de la República prohíbe expresamente eso. Cuando la Asamblea Constituyente termina su trabajo y desde el cuartel de Oruro, donde ya estaban refugiados por el problema que se produjo en Sucre con muertos y heridos, manda un texto de propuesta de reforma constitucional o de nueva constitución, como llaman, ese texto no tenía ni Estado plurinacional ni reelección inmediata. Entonces Evo Morales hace un acuerdo con ¿quiénes? Con Jorge Quiroga, con Samuel Doria Medina y con Óscar Ortiz, que tenían el control del Senado de 27 miembros, y entre estos 3 señores tenían 14. 13 Tuto Quiroga y 1 Doria Medina. ¿Y qué hacen? Falsifican una ley donde se atribuyen los derechos del pueblo y el Congreso ordinario cambia el texto mandado por la Asamblea Constituyente. Y ese es el texto redactado por abogados españoles de la Universidad de Valencia, mandados y pagados por Cuba y Venezuela, que se aprueba en un referéndum previas las masacres que todos los bolivianos recordamos y con un fraude electoral que después se tapó. O sea, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un conjunto de hechos que son nulos porque la Constitución de la República, en su artículo 31, y esto es muy importante, dice que son nulos los actos de quienes usurpen funciones que no les competen o que ejerzan jurisdicción o potestad que no emanen de la ley. La Constitución del Estado Plurinacional es nula absolutamente, y nulidad quiere decir que nació muerta, y el hecho de que haya estado vigente o esté vigente por la fuerza no le da ningún valor. Entonces, ¿qué es lo que se sugiere que el presidente pueda hacer, este o cualquier otro, con un artículo o con una ley, con un decreto presidencial o con una ley en el Congreso?
hay que declarar la nulidad en base al artículo 31 de la Constitución del Estado Plurinacional. Quedan automáticamente cesantes los órganos del sistema dictatorial, la llamada eh, el Tribunal de Justicia de la Nación, todo, y vuelve la Corte Suprema de Justicia, vuelve el Tribunal Constitucional de la República, vuelve la Fiscalía General de la Nación, etcétera, y ahí se estructura el poder democrático. Eso es volver a la democracia. Lo contrario es continuar en un proceso que nos ha sido impuesto por la fuerza después del golpe de Estado del año 2010. Ahora, Carlos, si sucediera esto que usted menciona, no digo que el país se venga abajo, pero casi. Por eso le hablaba del tema de la reconciliación. A ver, dígame una cosa, Sí. yo quiero decirle, cuando Evo Morales fabrica su constitución y después de masacres y todo lo que hemos descrito, de un día al otro cesa la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional y empieza a nombrar su gente. Sí. El país se vino abajo. No, no se vino abajo. Entonces, menos se va a venir abajo cuando estás rescatando la legalidad, cuando estás rescatando la república, cuando estás rescatando las garantías esenciales, porque aquí hay una cosa. Sí. No se trata de perdonarse ni se trata de reconciliarse, se trata de establecer la verdad. Bolivia es un país en crisis económica, es un narcoestado y es un país al que lo han desvalijado. Pero Carlos, hay una situación, por ejemplo, en este minuto, el paro del transporte hoy día en La Paz ha sido tenue. Y no lo estoy diciendo por mera provocación. Pero si fuera contundente y estuviésemos una semana en paro, el transporte, provincias y todo acaso, pues es gravísimo, gravísimo para el gobierno. Ahorita Plaza Murillo está, comillas, enjaulada. Es decir, la gente, hay una buena parte que dice, ok, detengan a Morales, pero hay una gran parte del país que no está de acuerdo. Imagínense cambiar la Constitución, sería profundizar esto que de pronto sí, es lo mejor para el país. Quienes queremos, detrás suyo está la rojo, amarillo y verde, volver al Estado democrático pleno. Pero hay fuerzas sociales que no lo van a permitir. Bueno, el tema es que el cumplimiento de la ley y la lucha contra el crimen no se vota, porque si no vamos a terminar consolidando un Estado criminal. O sea, si a Evo Morales no se lo puede detener porque la gente cree que no se lo debe detener, eso es parte de un proceso en el que han cambiado la sociología del boliviano que hay que volver a recuperar. La famosa frase de Evo Morales, le meto nomás, cuando dice que sus abogados le decían que esto es ilegal y él le mete nomás, no es otra cosa que la presentación en terminología boliviana de la famosa frase cubana resolver, que quiere decir hacer cualquier crimen con el propósito de prevalecer. O sea, el boliviano no es ese. El pueblo boliviano no puede estar de acuerdo en proteger a un narcotraficante, el más grande de Bolivia, que se llama Evo Morales Ayma, a un violador, a un acusado y probado abusador de menores, a un corrupto que ha liquidado la economía nacional, que ha terminado con la riqueza del gas, a un entreguista que ha perdido el mar, que además de eso ha entregado parte de la soberanía nacional a Rusia, a China, a Irán, y un larguísimo etcétera de crímenes. Evo Morales no ha dejado un artículo del Código Penal sin infringir, sin delinquir, y entonces ahora resulta que va a alegar respaldo popular para que no se cumpla la ley, utilizando el sistema que él ha impuesto precisamente para tener impunidad. Eso quiere decir que el crimen funciona, y así no funcionan los países. Bolivia va a ir a una crisis reiterada y cada vez más grave hasta que llegue el momento en que las cosas puedan cambiar. ¿Qué sugerencia usted le daría no solamente al gobierno, sino también a estos actores? Porque han pasado 6 meses y no se ha instaurado, no se ha promulgado una sola ley. Es decir, no ha habido, no solamente se lo ve endeble al gobierno, al Ejecutivo, sino también a sus actores, sus otros actores políticos, el legislativo, el Libre, Contuto, el propio Doria Medina. ¿Qué sugerencia nos da usted? El tema es que el país tiene una sola opción. Tiene que recuperar su economía, tiene que recuperar su libertad, tiene que recuperar la moral social,
tiene que recuperar la naturaleza de la nación boliviana y eso es el cambio, es cambiar para la república, es cambiar para lo que Bolivia siempre fue, es liberar al pueblo boliviano. Y el gobierno tiene dos opciones, el cambio o la caída, y lo van a arrastrar a la caída. El tema es que la gente que usted menciona, todos los grupos políticos de Bolivia, han sido de alguna manera parte de la oposición simulada que ha tenido Evo Morales y Arce Catacora para falsificar una democracia que no ha existido en Bolivia, con presos políticos, con perseguidos, con asesinatos, con narcoestado, simulando una democracia, lo que yo he llamado la oposición funcional. Entonces, ahora que le toca a esa oposición funcional asumir responsabilidad, vemos dos grupos. El grupo del gobierno, muy bien intencionado, el presidente Paz, integrado, parece en alianza, en una alianza poco clara, o por lo menos no comprometida, con Doria Medina, y se habla en las calles, y usted lo debe saber ya, de un proceso que, casi conspirativo, que además no se disimula, sí, en una alianza abierta entre Evo Morales, Jorge Quiroga, a la que parece incorporado también el vicepresidente Lara. Entonces, esa situación genera una situación de gran inestabilidad que solo va a ir agravándose. Mi sugerencia cuando ganó la elección el presidente Rodrigo Paz fue la formación de un gobierno de unidad nacional para restaurar la república y producir el cambio a la unidad nacional, a la defensa de la nación boliviana, que es el único camino posible, porque a veces se dictan fórmulas económicas, se dice que se va a arreglar la seguridad, nada de eso se va a arreglar si no se retorna primero a la institucionalidad. La solución institucional política es primero y después viene la solución económica, la solución jurídica. Se habla de que en Bolivia el problema son los jueces, sí, pero son una consecuencia de un sistema que ha sido perversamente impuesto. Y para saber cómo funciona, mire Venezuela, mire Cuba. En Venezuela 27 años, en Cuba 67 años. Bien, comparto lo último que decía, porque es más, los políticos que ahora supuestamente lo apoyan, a Rodrigo lo van a dejar solo, y se van a frotar las manos porque quieren volver a la candidatura. Y esto lo digo públicamente, y más bien que acá estamos en Fides y se puede decir lo que uno piensa. Por eso es que Lara últimamente está sumamente callado, porque pareciera que le dijeron, tienes que ser, mantente potable, porque pues, si se cae Rodrigo vas tú. Y del lado del presidente, me parece que tendría que tomar estas decisiones duras. Esto es como un partido de fútbol, Carlos. En el último minuto tienes que cobrar penal, así se caiga el estadio. Así, se tiene que tomar decisiones en función a normas. Mejor que el fútbol, déjeme ponerle el ejemplo de un enfermo, del estado de salud de cualquiera de nosotros que nos puede pasar. Si una persona es llevada en estado grave a una emergencia y respira, pero tiene una pierna rota, tiene atravesado un tubo en el estómago, tiene una mano destrozada, tiene la cara desgarrada y está en una situación muy complicada, hay dos maneras de atender a ese paciente. Una manera, la de decir, nadie se ocupe de nada, vamos a ver que respire y vamos a trabajar el corazón, el estómago y el resto queda así. Y es posible que ese médico, cuando le salve la función vital, haya perdido una pierna, haya perdido un brazo y el paciente igual se muera. Y la otra manera es inducir a ese paciente en una situación de coma y traer especialistas de todos los ámbitos, operarlo así sea necesario durante un día o dos y salvarle la vida completamente. Esa segunda forma se llama la política de shock, la política de cambio. La primera forma se llama la política gradualista. Y en la historia de las Américas y del mundo el gradualismo siempre ha fracasado. Cuando hay una crisis usted tiene que tener una política de impacto, una política en la que el cambio sea total, definitivo. Y eso no es fácil, eso no es sencillo, eso no es indoloro, pero así funciona. Mire, caminando las calles de La Paz,
llevo 41 años en esto. Y lo que dice, sí, bárbaro. Era el 8 de noviembre, al día siguiente del juramento. La gente hubiese aceptado aquello. 6 meses después, mucho desgaste. Me parece que no es como que tarde para tomar la gran decisión, porque la decisión la tiene que tomar el presidente. Carlos, gracias, no va a ser la última. Un abrazo y seguramente añora estar nuevamente en la patria. Un cariño grande. Igualmente, un gran saludo y gracias. Felicidades por el programa. Muy amable.